¿Queréis aprender una rutina de ejercicios diarios para evitar el dolor de espalda? Pues quedaos a ver este vídeo. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a traer una rutina de ejercicios sencillos y fáciles para mantener nuestra espalda fuerte y sana y por lo tanto evitar nuestros dolores. Antes de empezar, chicos, como siempre os decimos, regla del no dolor. Si algunos ejercicios que vamos a enseñar os produce dolor o molestias, es mejor que acudáis a vuestro fisio de confianza, que acudáis si queréis a vernos a Fisiolution y que os valoraremos adecuadamente. Vamos con los ejercicios. Vale, chicos, vamos con los primeros ejercicios de esta rutina. Los primeros ejercicios que vamos a hacer son sobre todo de movilidad, es decir, vamos a darle movilidad, elasticidad a toda la columna. Luego pasaremos a hacer los ejercicios de fortalecimiento. Vamos a hacer conmigo 2 series, recordad que podéis hacer un poco más si veis que es poco. El primer ejercicio que vamos a hacer es de báscula pélvica, ¿vale? La pelvis tiene 2 movimientos básicos que son la retroversión y la anteversión, que os vamos a enseñar ahora. Nos vamos a tumbar en una cama, una esterilla, en algún sitio en el que estemos medianamente cómodos, con las piernas flexionadas, pies apoyados en el suelo, ¿de acuerdo? Y quiero enseñaros a hacer el movimiento de retroversión y anteversión. ¿Qué son estos movimientos? Básicamente el movimiento de retroversión consiste en, yo ahora por ejemplo, puedo meter la mano por debajo de mi zona lumbar y prácticamente llegar al lado contrario, ¿vale? Cuando hagamos la retroversión tenemos que intentar meter el ombligo hacia nosotros y las espinas ilíacas, es decir, los huesecillos que tenemos aquí en las caderas hacia nosotros, de tal manera que este espacio de aquí disminuye y nos impida pasar la mano por debajo. De la siguiente manera, ¿vale? Ahora mismo estoy en un punto más o menos neutro. Puedo hacer la retroversión, que sería inspirando y a la hora de expirar meteríamos el ombligo, movemos las caderas y pegamos las lumbares contra el suelo, ¿vale? Ahora podéis ver cómo mi mano no pasa a través de mi zona lumbar. Mis espinas ilíacas están pegadas hacia mí y mi ombligo está metido hacia adentro, ¿vale? Al inspirar de nuevo relajaríamos. Daríamos este movimiento que es el contrario de anteversión, que sería el de sacar el ombligo hacia afuera, llevar las espinas ilíacas lejos de nosotros y separar las lumbares del suelo de tal manera que mi mano puede pasar por debajo, ¿vale? Vamos a hacer la primera serie de 12 repeticiones, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Voy a poner la mano en esta posición para que veáis cómo es el gesto. Lo que recomiendo que vosotros lo hagáis con las manos a esta altura, ¿vale? De tal manera que notéis el movimiento de la pelvis con vuestras manos y que tengáis un feedback. Vamos para allá. Inspiro, soplo, meto, inspiro, soplo, una, inspiro, soplo, 2, inspiro, soplo, 3, inspiro, soplo 4, inspiro, soplo 5, inspiro, soplo 6, inspiro, soplo 7, 8, 2 últimas, 9 y 10. Esta sería la primera serie. Recordad que tenemos que hacer 2 series. Yo, como suelo deciros, descansar 1 minuto entre serie y serie, yo lo haré de forma continua para que el vídeo no se haga muy largo. Antes de pasar a la segunda serie, muchos de vosotros habéis dado cuenta que yo he hecho 10 repeticiones cuando he dicho que hagáis 12. Esto es porque podéis hacer 10, 12, 15... El número de repeticiones que os damos es una estimación para que tengáis una media, pero como he dicho, podéis hacer más o menos repeticiones. Vamos con la segunda serie.
de esta manera terminaríamos la segunda serie. Vale, vamos con el segundo ejercicio de movilidad. Vamos a interiorizar el gesto que hemos hecho antes de anteversión y retroversión pélvica con el resto de la columna. Vamos a ponernos en posición de cuadrúpede, es decir, a cuatro patas, y vamos a hacer los siguientes movimientos. Manos a la altura de los hombros y rodillas a la altura de las caderas aproximadamente, ¿vale? Como hemos dicho, vamos a meter el movimiento de anteversión y retroversión, ¿vale? Los movimientos que hemos hecho en el primer ejercicio junto con el resto de la columna, para hacer el ejercicio de la siguiente manera. Al inspirar, es decir, al meter aire en los pulmones, vamos a hacer este movimiento. Vamos a llevar el mentón hacia adentro y vamos a llevar la espalda hacia el techo, de la siguiente manera. Aquí aguantaremos unos segundos y al expirar haremos el movimiento contrario. Llevaremos la cabeza hacia arriba, curvaremos la espalda hacia abajo y sacaremos el culete hacia afuera, ¿vale? Vamos a hacer una serie de 10 repeticiones, luego haremos una segunda. Vamos con ello. Inspiro, intento curarme lo máximo posible sin que me moleste. Soplo y hago el movimiento contrario. Recordad que es un movimiento lento pero dinámico, sin que nos moleste. 3. 4, 5, 6, 7, 3 más, 8, 9, y vamos con la última. Inspiramos, soplamos y relajamos. Como siempre os digo, podéis descansar un tiempo entre serie y serie. Lo vamos a hacer de forma continua aquí en el vídeo para que no sea tan largo. Misma posición. Y así terminaríamos la segunda serie. Recordad que yo os enseño 2 series, podéis hacer una tercera, incluso una cuarta si os veis capaces. Venga chicos, vamos con el tercer ejercicio de movilidad. En este ejercicio vamos a hacer la misma posición en cuadrupedia, a 4 patas, ¿vale? Para que vamos a hacer movimientos de rotación de tórax, ¿vale? Para hacer el movimiento, manos a la altura de los hombros, rodillas a la altura de las caderas. Pues yo voy a hacerlo primero con un brazo, luego hablar con el otro, pero recordad que son un mínimo de 2 series por cada uno de los brazos, ¿vale? En esta posición, cuando soplemos, vamos a llevar la mano hacia adentro y al inspirar vamos a ir hacia arriba, ¿vale? Recordad que el movimiento no tiene por qué ser muy amplio, es decir, si veis que en esta posición ya notáis mucha molestia, quedaros un poquito más abajo, no hace falta que hagáis todo el rango articular. Con el paso del tiempo y de los días tenéis que ir notando que esa movilidad va aumentando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la primera repetición de la primera serie. Inspiro, soplo, llego lo más lejos posible sin que me moleste. Inspiro de nuevo, subo arriba. Sigo con el brazo, la mirada con el brazo. Soplo. Inspiro subiendo y sigo la mirada 2. Soplo. Inspiro 3. Cuatro. 5. 6. 7. 8, 2 últimas,
9 y 10. Esa sería la primera serie. Ahora vamos a ir con la segunda. Como siempre decimos, descansa si quieres un minuto entre serie y serie. Lo hacemos nosotros en continuo en el vídeo. Misma posición. Vamos a hacerlo ahora con el brazo contrario para que veáis que es de la misma manera. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Inspiro. De esta manera terminaríamos la segunda serie. Vale, seguimos con la rutina, chicos, pero vamos a pasar a la fase de fortalecimiento. El primer ejercicio de fortalecimiento es en la misma posición que hemos hecho los dos ejercicios anteriores, pero este se llama el Superman. Para hacer este ejercicio vamos a colocarnos de esta manera, y lo que quiero que hagáis es que subáis un brazo a la altura de la cabeza, lo más recto posible, y la pierna contraria, de esta manera. Y luego que bajemos. Yo lo voy a hacer una serie con un brazo y una pierna y otra serie con un brazo y con la otra. Vosotros podéis hacer lo mismo que yo o podéis ir alternando. Primero un brazo y una pierna y luego un brazo y la pierna contraria. Eso como queráis, es indiferente. Hacedlo conmigo. Vamos a hacer la primera serie, 10 repeticiones con un brazo, luego haremos 10 repeticiones con otro para que veáis que es exactamente igual. Vamos para allá. Inspiro, soplo. Subo arriba, aguanto un poquito, vuelvo al punto inicial, de nuevo, inspiro, soplo arriba, aguanto lo más tieso posible, inspiro, soplo bajo, de nuevo, inspiro, soplo bajo, 3, inspiro, soplo, aguanto, inspiro, 4, vamos otra vez, inspiro, soplo, aguanto, inspiro, soplo, vuelvo, queda la mitad, inspiro, soplo, subo, inspiro, soplo, bajo, 6, continuamos, inspiro, subo, inspiro, bajo, 7, inspiro, soplo, aguanto tieso, inspiro, soplo, quedan 2, chicos, inspiro, soplo, inspiro, soplo otra vez y bajo, vamos con la última, inspiro, soplo y subo arriba, aguanto, inspiro, y al expirar bajamos. Recordad, yo lo he hecho con un brazo, luego tenéis que hacerlo también con el otro. Ahora vamos a hacer la segunda serie, lo realizaré con otro brazo para que veáis cómo se hace. Hacedlo conmigo. Levantaríamos mano derecha, pierna izquierda. Vamos para allá.
terminaríamos la segunda serie. Venga, vamos con el penúltimo ejercicio. Este ejercicio nosotros en clínica le llamamos la cucaracha. Es un nombre un poco feo, pero creo que vais a ver por qué lo llamamos así. Vamos a ponernos tumbados en el suelo con las piernas en triple flexión. ¿Qué significa las piernas en triple flexión? Pues significa flexión de cadera y flexión de rodilla de más o menos 90 grados, ¿vale? Una vez en esta posición, vamos a intentar meter el ombligo todo lo que podamos, como apretar un poquito para que la espalda, la zona lumbar baja esté segura y pegada contra el suelo. Y vamos a poner los brazos mirando hacia el techo lo más recto posible. Una vez en esta posición, lo que vamos a hacer es bajar una pierna y el brazo contrario, ¿vale? Si veis que esto es muy complicado, podéis, en vez de bajar la pierna completamente recta, podéis simplemente bajarla de esta manera, ¿vale? Hacer este gesto en vez de este gesto, que es un poquito más fácil, como queráis. Vamos con la primera serie. Recordad, podéis hacerlo alternando un brazo y la pierna contraria, o hacer primero una serie solamente con un brazo y luego una serie solamente con el contrario, ¿de acuerdo? Vamos con la primera serie, 10 repeticiones, lo hacéis conmigo. Vamos con la primera repetición, bajo una pierna, brazo contrario, movimiento controlado, sin que nos produzca dolor. Cuatro. 5. Recordad mantener el ombligo pegado. 6. 7. 8, 9 y última repetición y 10. Descansamos un minutito y volveríamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer de forma continua. Y así terminaríamos la segunda serie. Bueno, vamos con el último ejercicio. Recordad que todas las series y todas las repeticiones que estamos dando son orientativas. En función del nivel que tengáis, podéis hacer más o menos repeticiones, ¿de acuerdo? Cada uno con su nivel. Como hemos dicho, vamos con el último ejercicio. Vamos a ponernos igual que en el ejercicio anterior. Piernas a triple flexión. Espalda pegadita contra el suelo. Hacemos bien la troversión, es decir, hay que intentar mantener el ombligo pegado durante todo el ejercicio. Es decir, que no tengamos esta posición, sino que tengamos la espaldita bien pegada contra el suelo para proteger un poquito toda la columna y toda la zona lumbar. Desde esta posición pondremos las manos en cruz para estar un poquito más estables, aquí o aquí, me es indiferente, como estéis más cómodos. Y lo que vamos a hacer es dejar caer lentamente las piernas hacia un lado, sin que se nos caigan del todo, ¿de acuerdo? Siempre manteniendo más o menos fuerte todo lo que es la zona del core. Subimos al medio, iremos al lado contrario, despacito, con movimientos controlados, sin que nos moleste. Volvemos al medio. Esa sería una repetición. Dos. Recordad que no hace falta llegar hasta el límite. Si veis que aquí ya os produce un poquito de molestia, nos quedamos aquí y solo hacemos este movimiento, ¿de acuerdo? Esta hubiese sido la 4. 5.
6, 7, vamos con la 8, dos últimas, 9 y la última. Y 10. Descansaríamos un minutito entre serie y serie. Como hacemos siempre, lo hago seguido. El dolor de espalda es una de las razones más comunes por faltar al trabajo. De hecho, el dolor de espalda es la segunda razón más común para visitar al médico. Se estima que un 80% de la población lo padecerá en algún momento de su vida. Este dolor está asociado a más de 60 enfermedades, algunas de las cuales pueden derivar en problemas serios como discapacidades. La mayoría de los casos de dolor de espalda son mecánicos y no orgánicos, lo que significa que no son causados por afecciones graves como artritis inflamatoria, infecciones, fracturas o cáncer. Y de esta manera terminaríamos la segunda serie. Vale, pues como siempre, antes de terminar el vídeo, una serie de fisioconsejos. Lo primero, recordad que esto es una rutina, entonces hay que hacerlo de forma habitual, de forma rutinaria para que realmente sea efectivo. Como siempre decimos, regla del no dolor, con alguno de esos ejercicios puede doler. Si os duele, es mejor que os pongáis en contacto con vuestro fisioterapeuta de confianza. Seguro que tenéis alguna duda, si es así, dejadnos en los comentarios. También hemos empezado a hacer directos. Si queréis que hagamos el directo de alguna rutina específica, de alguna patología específica, hacednoslo saber para que lo podamos hacer en el siguiente. Pues chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, dar al like, dar a la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós.